Bueno, empezamos. Buenas noches a los presentes y a los que estáis en las pantallas, que veo caras conocidas. Hola, hola. Venga, bueno, tengo un placer de que me hayáis invitado a presentar esta sesión de Paloma Azpilicueta. Y os voy a decir algunas palabras de ella, sobre ella, aunque creo que ya la conocéis, pero en fin, siempre está bien destacar su trayectoria en relación a este tema, que es una persona muy autorizada para hablar de este tema, ¿no? Paloma es licenciada en Filosofía y Letras, de especialidad de Psicología, desde junio de 1971, ¿eh? O sea, ahí es nada. Entonces, especialista en Psicología Clínica, es una psicoterapeuta con 52 años de práctica clínica con niños y adolescentes y adultos en instituciones públicas y en práctica privada, siempre desde una orientación psicoanalítica, y ha hecho intervenciones directas o como asesora en diversos servicios sociales y educativos, colectivos infantiles del Centro de Educadores Especializados, servicios sociales del Ayuntamiento de Hospitalet, entre otros varios. Pero yendo a nuestro tema que ocupa hoy, ella lleva más de 3 años trabajando en el tema trans. Primero lo compartimos en el grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos, que se llamaba Psicoanálisis y Sociedad, y actualmente sigue a nivel individual. Pero a nivel individual no quiere decir que esté desconectada de muchas organizaciones que se interesan por este tema. Por ejemplo, ella colabora con Amanda, que es una agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada, que es una referencia a tener presente. También colabora con organizaciones internacionales, por ejemplo, dos organizaciones que pienso que es interesante que conozcáis, que una de ellas es, para los que habláis en francés, el Observatoire de Discours Idéologique sur l'Enfant et l'Adolescent, i el seu impacte sur les pratiques médicales en pris de ressources sociaux. O sea, este es un observatorio que se llama Petite Sirène, Pequeña Sirena, y que son muy activos y están haciendo cantidad de trabajo en relación con el tema de los niños y adolescentes con estos problemas. Y también, para los que hablan inglés, colabora con Transgender Trend, que son una organización también de padres, profesionales y académicos con base en Gran Bretaña. Es decir, que esto de trabajar a nivel individual, pero conectada con todas estas organizaciones. Y luego los que tenéis vínculo con ACPP, pues veréis que ella ha publicado varios artículos ya sobre esta cuestión. Por ejemplo, en la revista, si miráis la revista de ACPP del año 21, pues una revista digital que se publica una vez al año, entonces escribió un artículo muy bonito que se llama Niños y adolescentes trans, ser o no ser. Este es del año 21. Luego, en el PSIARA, el PSIARA es la revista del Colegio de Psicólogos, en marzo del año 22, escribió Desconcierto de madres y padres frente a la disforia de género, y en la revista de ACPP, otra vez pero el año siguiente, o sea, en el 2022, Controversias sobre el tema trans, donde ponía en escrito lo que había sido una conferencia que ella misma dio el 9 de junio, es decir, que veis que es una persona muy activa en relación con este tema y que puede darnos ideas muy interesantes. Bueno, Paloma. Pues ya está. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, voy a empezar por justificar, digamos, el título que he puesto a la charla de hoy, en el sentido de que me lo he pensado, es decir, que cada palabra está escogida con ganas, ¿no? Se llama La transición médica en niños y adolescentes. Esto no tiene secreto. Un tratamiento experimental. Aquí sí que
que pincha. Me preocupa realmente muchísimo este tema y soy una entre miles, ¿no? que le preocupa este tema. Últimamente estamos pudiendo hablar un poquito más. Al principio de este periodo que Kennedy decía de 3 años, cuando estábamos en el grupo del colegio, realmente solo se oía una única postura, ¿no? En las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, etcétera, es que solo se hablaba de un punto de vista y prácticamente nadie levantaba la voz. Ahora hay un conciertito de voces, se puede oír alguna otra voz discrepante. Luego hablaremos de las cancelaciones y de las descalificaciones y de los, a veces, insultos, pero bueno, se puede hablar un poco más. Quería citar al profesor Christopher Gilbert, que es de la Universidad de Gothenburg en Suecia, que fue un testigo, un perito en el juicio de Keira Bell, que supongo que os suena, ¿no? Es una usuaria del servicio de género de la Tavistock, que denunció a la Tavistock porque consideraba que había sido mal atendida, en el sentido de que le pusieron la alfombra roja hacia la hormonación y la cirugía sin atender a otras circunstancias en las que ella estaba en ese momento muy difíciles a nivel personal y familiar. Pues en este juicio el profesor Gilbert testificó y dijo lo siguiente: la transición médica de niños es probablemente uno de los mayores escándalos de la medicina. Y también dijo: es un experimento en vivo con niños, o sea, como si fueran ratoncitos, ¿no? Yo lo suscribo esto, así literal, lo suscribo exactamente, ¿no? Es decir, creo que se está haciendo una cosa muy grave con los niños y adolescentes. No quiero decir con eso que ningún adolescente pueda ser medicado, pero no del modo que se hace ahora. Es decir, que alguien aparece, dice yo soy trans, yo quiero medicarme y patapif, directo, ¿no? Sin atender ni escuchar ni tomar en cuenta ninguna otra cosa. Creo que es una imprudencia brutal. Y como digo, transición médica, en este caso de los médicos, ¿no? De los médicos, de los psiquiatras, de los endocrinos, de los cirujanos plásticos que acceden a hacer estas intervenciones, a mi modo de ver, totalmente inadecuadas. Esto no es nuevo. Bueno, no es nuevo la creación el dibujo de un perfil de una supuesta patología o problemática, es igual, como le queramos decir, para la cual se ofrece una salida medicamentosa o quirúrgica. Tenemos un ejemplo muy reciente de hace, no sé, 20 años o 25 años, que es el PTH. Bueno, que sigue activo, por supuesto, pero que tuvo su eclosión, si no recuerdo mal, alrededor del 2000 o así, ¿no? Recuerdo haber oído en ese momento, haber leído, quiero decir, que en Holanda los niños me parece que era de 5 a 11, 12 años, algo así, lo digo de memoria, un 35% de estos niños estaban siendo medicados para el TDAH, ¿no? Es decir, aquí había una problemática de unos niños nerviosos, inquietos, que no se concentraban, que no se podían estar quietos. Se empaqueta esto como una patología, es un problema, no es una patología. Se empaqueta y se le busca una solución medicamentosa, en ese caso. No era quirúrgica, ahora aquí es ya más, digamos, da trabajo a más gente.
para entendernos. Da trabajo y sobre todo beneficios a más gente, ¿no? Bueno, eso que pasó con el TDA, lo que está pasando con la problemática de la disforia o el malestar con el propio cuerpo sexual, vamos a decirlo así, disforia es para más corto, pero yo lo diría de la otra manera. Esto que está pasando era más o menos, está siguiendo más o menos los mismos pasos. O sea, se coge un malestar de tiempo, hay mucha gente que siente malestar en relación con su sexo y también con el género que la sociedad nos impone, que es muy rígido y muy especialmente este caso se da en las mujeres, ¿no? Cada vez más incómodas con lo que se supone que te corresponde por tu sexo, ¿no? Entonces, esto que es real y que crea sufrimiento en muchas personas, también en miembros masculinos, como digo, se empaqueta y se conceptúa como un problema físico eh, y se lanza al mercado. Se interviene en los medios de comunicación a tope, como os he dicho hace un momento, se interviene en las redes sociales a tope, en Internet a tope, y se crea un ambiente, ¿no? Y entonces no solamente se crea un ambiente favorable, modernillo, yo no voy a ser menos que vosotros y todo esto, me pongo al día, sino que hay otro instrumento que luego intentaré que podamos abordar un poco más a fondo, que es el miedo. El miedo. El miedo que se insufla, pero de una manera muy, muy marcada, entre los profesionales. El miedo a definirse, el miedo a hablar, a decir lo que uno piensa. Si no encaja en esta teoría, en la teoría afirmativa, es inmediatamente tachado de transfobo. Y esto no son palabras y no es una discusión académica, es una cosa que tiene una incidencia directa en la gente, en su práctica profesional en las instituciones y que puede llegar a costarte el empleo. Y no estoy hablando en teoría, es que hay práctica, luego ya lo precisaremos un poco más, ¿no? Pero esto es así, es decir, hay un miedo insuflado primero a no ser moderno, ¿no? A no estar a la última, y después a que te tachen de transfobo y te borren, ¿no? Y creo que no es por azar que la mayoría de las personas que se han definido valientemente en contra de esto, porque es lo que pensaban, son gente ya de una cierta edad, no solo yo, sino, por ejemplo, el doctor David Bell, el de la Tavistock, de la Junta de la Tavistock, se definió, pero claro, fue valiente, pero le faltaban pocos años para jubilarse. Y no es un detalle tonto, no es un detalle tonto porque te la juegas, ¿no? Y se la han jugado mucha gente. Pues está pasando lo mismo, como digo, bastante parecido al TDA, pero como dicen en catalán, embolica que favor. Ahora hay encima intervenciones quirúrgicas cada vez más complicadas, cada vez más sofisticadas, con riesgos muy, muy importantes y que no siempre dan buenos resultados. Pero aquí hay mucha gente trabajando y mucha gente, perdón, cobrando. Yo creo que es una imprudencia médica grave la que se está cometiendo con esta manera de poner la alfombra roja para la transición así, sin más, porque no hay investigaciones consistentes sobre los efectos nocivos de estas medicaciones, no las hay. Y después voy a entrar en detalle de las que supuestamente se han hecho y que no tienen consistencia, no están bien hechas, no son de fiar suficientemente, ¿no?
Las investigaciones que se han hecho están mal planteadas desde el punto de vista metodológico, con muy pocos sujetos o miembros, sin grupos de control. Y como luego entraré en detalle, por ejemplo, en la investigación que hizo el JITS, el centro este que os decía de Gran Bretaña, ha habido manipulación fuerte de los resultados, diciendo una cosa por otra, ocultación de los datos. Por ejemplo, en el JITS tardaron 9 años en darlos a conocer. No los compartían. Sencillamente no los compartían porque, claro, lo que había salido no les gustaba mucho, ¿no? Etcétera. Es decir, que estos detalles creo que es importante retenerlos en mente, ¿no? El protocolo holandés. El protocolo holandés es un protocolo, o sea, una serie de pasos en el tratamiento de este problema que se puso en marcha en una clínica de Ámsterdam a finales del 20, principios del 21. Seleccionaron a un grupo muy pequeño, porque me parece que eran 50 y pico de personas, de adolescentes, que reunían una serie de características, es decir, que este malestar con su cuerpo sexuado hubiera empezado de bastante jóvenes, que fueran personas con una estabilidad psicológica clara, que no tuvieran ninguna patología o comorbilidad importante, que tuvieran el apoyo familiar y que al mismo tiempo que fueron objeto de estos tratamientos eran seguidos psicológicamente, es decir, una situación que no tiene nada que ver con la situación que se plantea ahora, ¿no? Entonces, esta investigación que hicieron en esta clínica de Ámsterdam estaba financiada, y no es un dato al margen, por los laboratorios Ferring, que eran los que fabricaban la gonadotropina que daban a los enfermos. Claro, esto no es un detalle al margen, no es una nota al pie, es una cosa muy importante. Es decir, los que pagaban los que financiaban esta investigación, pues eran los que producían el medicamento que se estaba estudiando. Es decir, el medicamento la gonadotropina, era un medicamento que estaba pensado para interrumpir la pubertad de gente que hubiera empezado su pubertad muy precozmente, y muy precozmente pueden ser 5 años, a los 5 años, muy precozmente. Entonces se le daba este medicamento para permitirle crecer, ¿no? También se utilizaba para cáncer de próstata y también se utilizaba para violadores repetidos que no hubieran logrado rectificar su conducta de otras maneras, ¿no? Una transacción química, vamos a decir, ¿no? Este era el uso para el cual se había diseñado este medicamento. Entonces, en la clínica de Ámsterdam lo utilizaban en un modo off-label, o sea, fuera de la indicación original, ¿no? en otro sentido. El objetivo de la administración de estas hormonas, estoy hablando en la clínica holandesa, era en el fondo nada más favorecer el passing, es decir, que las personas que tuvieran esta dificultad al medicarse y eventualmente ser intervenidas quirúrgicamente, tuvieran un aspecto exterior más parecido al del sexo al cual querían parecerse. Y por tanto, pues, su vida era como un poco más fácil, vamos a decir, ¿no? En realidad, este era el objetivo primordial, y también el lograr un mayor bienestar emocional, ¿no? O sea, que las personas que tuvieran esa dificultad pues, sufrieran menos, ¿no? Básicamente. Entonces, Michael Biggs, que es un catedrático de la Universidad de Oxford, ha estudiado estas investigaciones y
él encuentra muchos fallos metodológicos, ¿no? En el planteo de la investigación, en el número de gente, en el no haber un grupo de control, etcétera, etcétera. Entonces, en esta investigación no se estudió para nada, por ejemplo, la reproducción, es decir, en qué podía esto afectar a la reproducción, a la sexualidad, el disfrute sexual, los casos de anorgasmia ya eran conocidos, y otras afectaciones de la salud, por ejemplo, la densidad ósea. Ya se sabía, entonces, ya se sabía que al dar a adolescentes estos medicamentos que interrumpían su pubertad, que es el momento en el que se produce la acumulación de calcio en los huesos que después te sostiene a lo largo de la vida, lo que hacía era interrumpir este proceso de acumulación, con lo cual era mucho más fácil que después se produjeran en una edad posterior osteoporosis, pero ya no había que llegar a la edad posterior, también podía producirse muchas más roturas de huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta investigación, que como digo se hizo con una población muy concreta, en unas condiciones muy concretas, a partir del 2008-2010 se extendió prácticamente a toda Europa, a Canadá, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, bueno, la mayor parte del mundo, digamos, ¿no? Y aquí, de nuevo, creo que hay una actitud muy imprudente. Se vende esto como, uy, qué maravilla, que no sé qué, que no sé cuál, y entonces, sin encomendarse, como se suele decir, ni a Dios ni al diablo, ¡ale!, se pone en marcha y ya veremos qué pasa. Y lo que veremos qué pasa pues es bastante preocupante. Entonces, entramos en el GIDS, que es el servicio que atiende las problemáticas de género en Gran Bretaña, o que atendía. De momento parece que lo van a cambiar. Esta gente atendía estas problemáticas y atendía bajo un esquema llamado watchful waiting, o sea, una espera atenta, ¿no? Es decir, que a los niños o niñas o adolescentes que tenían esta problemática se les acompañaba desde el punto de vista psicológico. Y hasta los 16 años no se intervenía para nada desde el punto de vista médico, ¿no? Pero entonces había una serie, hay una serie de organizaciones en Gran Bretaña que yo creo que podemos calificar claramente de lobbies, ¿no? Como puede ser Mersmaid, como puede ser GIRS, como puede ser, bueno, una larga serie, ¿eh? Stonewall, ejercieron una presión muy fuerte sobre la dirección del GIDS para que fuera adelantando la edad de intervención medicamentosa con estos niños, ¿no? Con estos adolescentes. Y estas presiones surtieron un gran efecto. Es decir, que la investigación que hizo el GIDS, de nuevo con graves problemas metodológicos como también Michael Biggs analizó, no, en realidad no declararon claramente cuál era su objetivo. Su objetivo era cubrir la utilización precoz de estos. Es una cosa clarísima, ¿no? Michael Biggs, de nuevo, intentó estudiar a fondo esto y pidió los datos al GIDS. No se los dieron, no se los dieron. Lo pidió repetidamente, no se los dieron. Tuvo que obtener los datos a través de la Ley de Transparencia Informativa. Exactamente lo mismo que ha pasado aquí con el Centro Transit. Las feministas de Cataluña, después entraremos, quiso estudiar el Centro Transit y los datos, etcétera, las edades, las problemáticas, las no sé qué. La Generalitat de Cataluña, el Departamento de Salud, no le daba los datos, o le daba los datos, unos datos todos mezclados que no
permitían hacer estudios sobre ellos. Estaban todos mezclados, edades, problemáticas, sin discriminar bien. También tuvo que recurrir a estas leyes de transparencia informativa. Hay tantas cosas que se repiten que es difícil no ver que hay un esquema detrás, ¿no? Bueno, pues en este caso, después de mucho insistir, logró los datos básicos. Y esta organización, de la cual no es que yo forme parte, pero estoy conectada con ella, como ha dicho Neri, que se llama Transgender Trend, que es una organización de profesionales y padres profesionales de todo tipo interesados en este tema con una posición crítica. Bueno, le financió, le encargó 6 artículos sobre este tema. Es decir, lo pudo analizar realmente muy a fondo. Y de nuevo, aquí, ¿qué sucedió? Que se midió el bienestar o el malestar de los niños, adolescentes, y muy poco o casi nada más, ¿no? Los resultados eran más bien negativos en realidad, porque los chicos, los varones, estaban más contentos con su aspecto corporal más feminizado, pero las chicas biológicas, mostraban más problemas emocionales después de la medicación. Era generalizado un estado físico peor, o sea, que se deterioraba, un mayor riesgo de autolesiones y la disforia no se reducía. Ellos no habían explicitado bien cuáles eran los objetivos de la investigación. Yo creo que está claro cuáles eran. Entonces, los resultados primeros, Polly Carmichael, que era la directora del GIDS en aquel momento, los empezó a difundir en un programa de televisión y también en varias intervenciones en la prensa, los manipuló. O sea, dijo que eran buenos resultados, no lo eran. Es lo que os he dicho, no eran buenos resultados. No dieron a conocer los resultados reales hasta 9 años después, cuando VIX empezó la investigación que os he dicho. Si no lo hubiera empezado, pues igual no lo sabríamos, ¿no? Entonces, otra cosa que VIX destacó y que creo que es muy importante son los importantes problemas éticos detrás de esta investigación. Es decir, no dijeron ni a adolescentes ni a padres, no hablaron con claridad sobre que en realidad se sabía muy poco de los posibles resultados negativos o efectos negativos de estos tratamientos, y dieron por bueno que niños o adolescentes o preadolescentes de 12 años podían dar su consentimiento a una cosa que es bastante claro que no pueden ni siquiera concebir. ¿Qué significa la anorgasmia? ¿Qué significa la posibilidad de esterilidad? ¿Qué significa el problema que os he dicho desde el punto de vista óseo y la posible osteoporosis? ¿Qué significa el mayor riesgo de cáncer, el desarrollo cerebral inferior y físico en general? No pueden valorarlo. Ellos están en el presente, están con ese problema que quieren quitarse del medio y que creen que quitándose del medio, porque además les han vendido esa burra, vamos a decirlo claramente, que si solucionan ese problema, solucionan sus problemas, sus angustias, sus preocupaciones, sus depresiones. No es verdad, no es verdad. Pero ellos tienen esa urgencia y están convencidos de que es así. Y no tienen capacidad de ver más allá. Un niño de 12, de 13, de 15, que no la tiene, no tiene capacidad de imaginarse eso. Es decir, los investigadores dieron por válidos el consentimiento para el tratamiento de una manera absolutamente indebida, ¿no? Entonces, exactamente. Lo vendían
más o menos como que los bloqueadores, o sea, los productos que bloqueaban la pubertad, iban a suponer una especie de espacio de breathing space, que decía, ¿no? Un espacio para respirar, para poder tranquilizarse y poder pensar mejor qué es lo que querían hacer. Esto es mentira. O sea, en los casos en los que no se interviene médicamente, efectivamente, en un 85% aproximadamente, la cuestión se soluciona, si podemos decir, por sí solo, o si son acompañados psicológicamente, y muy a menudo desemboca en una homosexualidad, lesbianismo o homosexualidad masculina. Pero en el caso de los adolescentes o niños que son medicados es exactamente al revés. Es decir, aproximadamente en un 90% acaban en hormonación cruzada, es decir, la hormonación del sexo al que quieren parecerse, y en cirugía después. Es decir, que no es un espacio de pausa. Como decía Biggs, era apretar en el vídeo el fast forward, ¿no? A adelantar con mucha rapidez, ¿no? Entonces, como os decía, en el juicio de, no lo había dicho, pero en el juicio de Keigabel, los jueces afirmaron en su sentencia que este era un tratamiento experimental. O sea, quedó claramente establecido así. El informe CAS. Otra cosa en relación con este tema que justamente no demuestra las bondades de esta aproximación autoafirmativa. En septiembre del 2020, el Servicio Nacional de Salud británico encargó a la doctora Hilary Cass, que era o había sido presidente del Colegio de Pediatras británico, me parece que ellos le dicen la orden de los pediatras británicos, le encargó un estudio sobre el funcionamiento del GIS, que después amplió a todo el conjunto de servicios de atención a los problemas de disforia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? En 10 años había pasado de 250 casos derivados al GIS en 2011-2012 a 5.000 en el 2021. Claro, la señora, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la ministra de Salud, pues, se quedó patidifusa y pidió a esta señora que estudiara, a esta doctora que estudiara el tema, porque, claro, le parecía que había alguna cosa que no iba bien, ¿no? En 10 años pasar de 250 a 5.000. El informe preliminar que esta pediatra entregó 2 años después, o sea, no ha entregado el informe definitivo todavía, denotó graves deficiencias en el registro de los casos, la edad, la problemática, la no sé qué, la no sé cuál, que si los que habían pasado de bloqueadores a medicación cruzada, hormonación cruzada o cirugía, graves dificultades en los registros que no registraban, vaya. Y ningún tipo de seguimiento a partir de los 18 años. El GIS atendía hasta los 18 y después pasaban a un servicio de adulto. Llegaban a los 18, si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? Nunca más, nunca mejor dicho. Esta señora también constató que había una altísima comorbilidad de problemáticas familiares, sociales, depresiones, etcétera, y concretamente hasta un 35% de casos de TAE, ¿no? Es decir, perdón, de TEA, de trastornos de tipo autístico, ¿no? Es decir, es una comorbilidad altísima, altísima. Ella también afirmó que se estaba aplicando este tratamiento sin pruebas, evidencias, dicen ellos, sin pruebas que lo soportaran. Es decir, el personal
había estado trabajando, como os he dicho antes, con una perspectiva de watchful waiting, y de pronto se metió esta cuña y prácticamente se coaccionaba y se obligaba a la gente a trabajar así, sin en realidad tener una constatación mínimamente consistente de los efectos que esto podría producir, ¿no? Y también constató que había habido un cambio brutal, que luego lo constatarán en el estudio Transit exactamente igual, un cambio brutal de varones más próximos a la mayoría de edad o al final de la adolescencia a mujeres adolescentes. Exactamente lo mismo que ha pasado en Transit después. Lo constataron. Entonces, esta señora hizo una serie de propuestas de cambios muy importantes de criterio. Primero, propuso cerrar el JITS, tal cual. Tenían que haberlo cerrado en esta primavera, parece que no lo han cerrado todavía, pero la idea es no tener un único proveedor, que era el JITS, sino tener varios proveedores regionales unidos a los centros de salud mental y a los centros de salud normal y corriente, ¿no? Es decir, que no fuera una cosa tan acotada, tan aislada del resto, ¿no? Ella también proponía otra cosa que también parece de cajón, que en el caso de los casos de disforia se siguiera el mismo procedimiento que se seguía en todas las otras problemáticas. Es decir, que se estudiara el caso, no que se le diera esta especie de salida fulgurante a través de la hormonación, ¿no? Y ella decía que creía que el primer paso tenía que ser un abordaje psicológico, de acompañamiento, y que entonces, en el caso de que se viera necesario, en algunos casos podían pasarse hormonación, pero siempre que estuviera enmarcado dentro de una investigación, o sea, bien controlado. También estableció que los derivadores solo podían ser profesionales de la salud mental y de la salud física, no educadores, lobbies, no, o gente por la cara. No. Solamente ellos, es decir, había que pasar por allí, y que no se podía iniciar una transición social, que ya sabéis es el cambio de nombre, ¿no? y de los pronombres, o sea, de la manera de tratarse, antes de pasar por un clínico. Es decir, que no era una cosa que la familia o la escuela pudiera hacer así por voluntad propia, ¿no? Es decir, son cambios muy importantes. El informe Transit. El informe Transit se hace reír, bueno, por no llorar. Lo hace Feministas de Cataluña, un grupo feminista. ¿Dónde se ha visto que un servicio no haga sus propias evaluaciones y emite sus propias memorias? ¿Dónde se ha visto? Yo no lo he visto nunca, ¿no? Que el servicio o el Departamento de Salud de la Generalitat era lo mismo. Bueno, pues no había nada hecho. Había habido un estudio a cargo sobre todo del Ayuntamiento de Barcelona y otro segundo estudio en el que participó Transit y demás, pero como tal servicio no había un estudio, un registro de los casos, de las edades, de las problemáticas, de las derivaciones, que no existía. Y de nuevo vuelve a producirse esta lucha por los datos que os decía antes, ¿no? De nuevo, piden los datos y les dan los datos mezclados, de modo tal que no se puede trabajar con ellos, no se pueden analizar, y tienen que hacer no sé si dos o tres peticiones por la Ley de Transparencia Democrática para que se los proporcionen, y en uno de los casos con un mediador. Ahora, en este momento actual, no sé si ya les han proporcionado todos los datos que pidieron, pero bueno, la mayoría sí. Pero teniendo que forzar la mano porque no se los querían dar. En este estudio ellos concluyen que el público ha cambiado totalmente. Es decir, de lo que eran antes varones mayores de edad, se entiende, que iban a consultar
al clínico, en este caso, era antes al clínico y luego al tránsito, varones biológicos, se entiende, que iban a consultar mayores de edad, se pasa a adolescentes mujeres. O sea, exactamente lo mismo que en el JITS. Entre 2016 y 2020, es decir, 4 añitos, se triplica la demanda. Se triplica la demanda. Cada vez los demandantes de intervención son más menores, o sea, tienen menor edad y cada vez hay más mujeres. Una cosa muy marcada. El modelo es totalmente afirmativo. Como sabéis, no descubro nada, la Generalitat es fan de este modelo afirmativo, fan, pero fan, ¿no? Entonces, la amplia mayoría de los casos que llegan a ser tratados, el 78% siguen un tratamiento hormonal. Un 87% de los casos que vienen a consulta en la primera visita salen con hormonación, con la receta. La cirugía se multiplica por 2,5 entre el 2018 y el 2021, 3 añitos. No se registran los desistimientos, es decir, la gente que decide dejarlo, ni las detransiciones, la gente que ya ha emprendido este camino y que llega a la conclusión de que no le conviene. Estos datos, que dan un poco de miedo, no incluyen los casos de bloqueadores a cargo de los pediatras de la Seguridad Social, no los incluyen, no se cuentan aquí, en esto que os he dicho del crecimiento, triplicación de la demanda, y tampoco se cuentan los casos de medicación privada, ¿no? Gente que va a un pediatra privado. Es decir, el fenómeno es serio. En este momento, o hace unos cuantos meses, se han producido cambios importantes a nivel internacional. En Suecia, Finlandia, Noruega, me parece que también Canadá y, por supuesto, Gran Bretaña, se ha cambiado totalmente la aproximación. Es decir, se ha vuelto, podemos decir, al watchful waiting, ¿no? Es decir, a atender a estas personas con una atención psicológica y que la medicación sea una cosa excepcional y enmarcada dentro de una investigación. Básicamente los rasgos son todos muy marcados. En el caso de Finlandia es curioso el caso de la doctora Kaltala. La doctora Kaltala es una psiquiatra que está al cargo de uno de los 2 centros que hay en Finlandia de atención a problemáticas de estas de género, porque Finlandia tiene 5,5 millones de habitantes, o sea, es una cosita pequeñita, más pequeñita que Cataluña, ¿no? Pues esta señora en el 2011 inició este servicio y empezaron por hacer intervenciones siguiendo el protocolo holandés, como os he dicho, estaba absolutamente en boga. Muy pronto se dieron cuenta que algo no iba bien. Primero, que el público que les venía no tenía nada que ver con el público holandés que os he dicho antes, es decir, son otras edades, otras problemáticas, otros sexos. Y muy pronto encargaron una investigación a un centro, que es el centro finlandés que se ocupa de la calidad de la atención médica, que se llama COED, con H, COED. Y llegaron a estas conclusiones. Y esta señora que había iniciado este centro, había puesto en marcha este centro con estos criterios, pues tuvo el valor de ponerlo en solfa, criticarlo y retirarse de este planteo después de haber estudiado más de 500 casos a fondo. En el caso de Francia, en Francia no tienen ley trans como nosotros, ¿no? Están estudiando esta posibilidad, pero
la están estudiando a fondo como no se estudió aquí. Por ejemplo, aquí no se discutió en el Congreso, ¿no? Ni en el Senado. No permitieron que vinieran expertos, no se pudo discutir. En Francia hay, por ejemplo, una comisión en el Senado que está estudiando esto. Y Silvia Carrasco, que es una de las impulsoras del estudio sobre el centro tránsito, y Errasti, que ya os sonará, José Errasti, el coescritor del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, fueron a dar su testimonio como expertos en esta comisión del Senado. Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, de momento estamos así. Algunas conclusiones. Yo creo que es necesario diferenciar varios aspectos importantes. Uno sería el fenómeno en sí, el número de casos, cuando empezaron a aparecer, cuando se han hecho masivos, etcétera, etcétera. El sufrimiento que esto causa a la gente que está en esa situación y qué tiene que ver eso con el contexto social, con el momento en el que estamos. ¿Por qué se produce ese fenómeno? ¿No? Entre las razones de que se produzca este fenómeno, obviamente, está el trabajo del feminismo con el género. Esto me parece evidente, ¿no? La gente está empezando a plantearse muchas cosas en ese sentido, y más especialmente las mujeres, ¿no? Las mujeres biológicas. La sociedad ha cambiado en muchos aspectos, hay unas posibilidades tecnológicas que no existían, etcétera, etcétera, y se puede abordar las cosas de otras maneras. Bueno, hay muchas más cosas en las que no puedo entrar ahora, ¿no? Y después está lo que digo, el sufrimiento de la gente al cual hay que dar una salida, ¿no? Esto sería una cosa. Otro punto sería la orientación de las intervenciones y la conceptualización de la problemática. O sea, ¿qué explicación se da a esto que está pasando? ¿No? ¿Cómo lo enfoca? Sí, ¿qué explicación le da? Más o menos. Me parece que no es cuestión de ir atendiendo, y como dicen en tránsito, es que no teníamos tiempo de estudiar las cosas porque cada vez que teníamos que atenderles. Ya, pues eso, o sea, yo creo que también hay que estudiarlo, ¿no? Exactamente en el JIT. Les preguntaban, pero ¿cómo es este crecimiento tan enorme de la demanda? No, pues bueno, porque ahora hay mayor libertad en relación con este tema, y entonces, sí, ya, pero eso no explica todo, ¿no? O sea, y la orientación básica que yo creo que se seguía en un tiempo que era, como os he dicho, el watchful waiting, en este momento es la autoafirmación, pero sí, en algunos casos, sin ninguna otra opción, como es el caso de Cataluña. By the way. Después están los dispositivos asistenciales, lo que se pone a disposición del público para ser atendidos, ¿no? Aquí empezaron atendiendo en el clínico, después se puso en marcha tránsito, después solamente me parece que en el clínico hacían las intervenciones quirúrgicas, y ahora se hacen en no sé cuántos hospitales, en 3 me parece, del Viche, bueno, no sé cuántos. Y centros de tránsito hay distribuidos por toda la geografía catalana, ¿no? En el resto del Estado se da de otra manera, en cada autonomía se da de otra manera, ¿no? Los protocolos, como os digo, el que predomina clarísimamente es el autoafirmativo, y las leyes, aquí pues en el 2022 tenemos la ley trans. Y el cuarto punto serían los poderes fácticos. Como dicen, last but not least, los poderes fácticos, las farmacéuticas, las big pharma, las grandes farmacéuticas, los grandes intereses que hay detrás de la tecnología médica, que esto pone de los médicos y de las clínicas, ¿no? Yo creo que necesitamos reflexionar, ¿no?, sobre este fenómeno y sobre sus causas, pero necesitamos reflexionar con calma, con tranquilidad, sin que nadie insulte,
sin que nadie intente descalificar, sin que nadie intente apartar aquello que no le gusta. Pensar, reflexionar. Creo que hasta ahora se ha actuado de una manera mecánica, es decir, sin pruebas, imprudente y guiada por grupos de presión. En el caso de Gran Bretaña, los grupos de presión son muy conocidos, aquí son menos, pero existen igual. Es importante la ética también, ¿no? Lo que hemos visto en el estudio de JITS, lo que hemos visto de la ocultación de datos, lo que hemos visto de cosas que se siguen haciendo. ¿Prefiere usted tener una hija muerta a un hijo vivo o prefiere usted tener un hijo muerto a una hija viva? Es decir, engañar a la gente sobre el riesgo de divorcio, el riesgo de suicidio de los menores y no son atendidos. Esta es una de las afirmaciones que forman parte de la Biblia. Si no se atienden, hay riesgo de que intenten suicidarse. VIX, de nuevo, parece que sea mi santo abogado, pues VIX estudió este tema y de hecho lo que apreció es que en otros muchos temas como la anorexia, como la depresión, etcétera, los riesgos de suicidio son a menudo superiores a los riesgos de personas que puedan estar sufriendo este problema de disforia, pero resulta que el riesgo de suicidio en personas que han seguido la transición es más alto. O sea que jugamos con muchas barajas y con muchos datos que se ocultan, ¿no? El miedo, como os he dicho antes, ¿no? El miedo a, bueno, a que te califiquen de tránsfobo, te acusen de un delito de odio y te intenten quitar de medio profesionalmente. Esto ha pasado, este fenómeno de cancelación, ha pasado muchísimo en Gran Bretaña. El caso de Rowling ya lo conoce todo el mundo, la escritora, la autora de Harry Potter. Maya Fostater, que era una persona que trabajaba en una agencia y que se permitió el lujo de decir que tal persona, que era una mujer trans, era un hombre biológico, le denunciaron y el juez la condenó. Después ha ganado su demanda, como se diga, la revisión de la sentencia, la ha ganado Maya Fostater. Kathleen Stock, que seguramente también os sonará, de la Universidad de Sussex, era una profe de psicología. Ella es lesbiana, ningún problema con los trans, pero dijo su pensamiento, como no coincidía con la verdad revelada, pues le empezaron a hacer bullying la asociación de estudiantes y sus propios, bueno, no todos sus compañeros, pero unos cuantos de sus compañeros decidieron irse de la universidad. Selina Todd, también de una universidad que no recuerdo, Alison Bailey, que era una abogada lesbiana que trabajaba en un bufete y que también, de nuevo, por una cosa de estas, se la quitaron de en medio. Heather Brunskell-Evans, que es de las primeras cosas que yo leí en relación con este tema, Abigail Schrier, que su libro no se vende en Amazon. Hay muchos niveles, ¿no? Y posibilidades de cancelar. No a todo el mundo le despiden del trabajo, ¿no? Pero a unos cuantos sí. En España, por ejemplo, Carola López Moya, que es una psicóloga, creo que sevillana, en cualquier caso andaluza, ella, cuando se estaba tramitando la ley trans, opinó sobre ello. Y entonces dos asociaciones, dos lobbies, podemos decir, trans, la denunciaron y estuvo a punto de que le cayeran hasta
150.000 euros de multa hasta, y hasta 5 años de inhabilitación profesional. Corrió ese riesgo de cualquier cosa, ¿no? Bueno, finalmente la Junta de Andalucía y también su colegio profesional dijeron que lo único que había hecho era ejercer su libertad de expresión y decir lo que pensaba, y se ha salvado, pero claro, en fin, ha pasado unos cuantos meses muy, pero muy, muy difíciles, y no sé cuánto dinero se habrá gastado también en la asistencia legal, ¿no? O no, hablando de cancelaciones de Big Bell, lo mismo le pasó, ¿no? Varios de Big Bell que os he dicho antes que formaba parte de la Junta del Tavistock, pues fue consultado por un grupo importante de padres y por un grupo importante de trabajadores del JIT, y hizo un informe. Y este informe no gustó a la Junta y le amenazaron con perseguirle legalmente. Y hizo un crowdfunding, porque en Gran Bretaña, si te metes con abogados, te puedes morir de lo que cuestan, ¿no? Y recogió dinero para poder hacer frente a esta eventualidad que al final pues no se produjo, ¿no? Pero de nuevo, o sea, es decir, el acoso es muy fuerte. Aquí en España, he dicho, esta profesional Carola López Moya, Lidia Falcón y Amelia Valcárcel quemaron sus libros en la Universidad Complutense, por ejemplo. El Raspi y su compañero, que ahora no me sale el nombre, María Pérez, cuando presentaron su libro aquí, estábamos Neri y yo en la Casa del Libro, y cuando había empezado la presentación, quizá habíamos hecho un tercio, pues había una serie de manifestantes pro-trans que querían entrar en la librería y amenazaban con quemarla. Los policías que había, los policías normales, se ve que no se sintieron suficientes fuertes para retirarles al otro lado de la Rambla Cataluña, ¿no? Vinieron los de Abrimo, y tampoco los de Abrimo se vieron con capacidad para retirarles. Entonces, ¿qué nos dijeron? Pues que era mejor que nos fuéramos, ¿no? Y nos tuvimos que ir, tal cual. A mí me pasó rozando por aquí una botellita de estas que estaba vacía, ¿eh? No me pasó nada. Pero, o sea, es una cosa muy terrible. La presentación de este libro en Baleares también tuvo no sé cuantísimas dificultades en la universidad, en una librería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha sido una cosa muy bestia, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, la lista sería Juana Gallego de la UAB, que llevaba años montando un máster sobre feminismo y no sé qué. Hicieron la cosa de esta manera que la gente no fuera a la clase y se la quitaron de encima. Alicia Millares le ha pasado, a Pablo Lora, una Pompeu Fabra, a la abogada esta Irene Arriar, que aboga porque las mujeres trans no participen en deportes, porque es una ventaja indudable la que tienen. Bueno, creo que la cosa es inacabable, ¿no? Pero bueno, cuando yo decía antes que creo que ahora algo más se puede hablar, está Amanda, como ha mencionado Neri, una asociación de madres y padres de adolescentes con este problema de disforia, que está haciendo un trabajo magnífico en medios de comunicación, en redes sociales, y también en contacto, por supuesto, con los padres, pero en contacto con políticos. O sea, tuvieron muchos contactos antes de la ley trans. Bueno, no funcionó, pero lo intentaron. El tema, una buena noticia que también nos quería dar, es una asociación de psicoterapeutas británicos que se llama UKCP,
ha hecho una declaración diciendo en síntesis que hay unas sentencias judiciales que reconocen que la gente que piense que el género, perdón, que el sexo es inamovible, que no es cambiable y que no es igual que el género y que prefieren y les parece mucho más adecuado empezar por una aproximación psicológica en el caso de una problemática de este tipo antes de entrar directamente en medicación, es legítimo. Parece la ABC, pero es así. Es decir, hay tres sentencias concretamente, la de Maya Fostater y dos más, la de Alison Bailey y otra tercera, que han establecido eso, y eso es jurisprudencia, que quedan amparadas estas posiciones, quedan amparadas por la Equality Act, que es igual, es una ley que tienen en Gran Bretaña que persigue que no se discrimine a la gente que pueda pensar esto, ¿no? Esto es una cosa muy, muy importante. Y la otra cosa que también afirman en esta declaración es que no hay que mezclar una terapia exploratoria o un watchful waiting, como le queráis decir, ¿no? Un acompañamiento terapéutico en personas que puedan tener esta problemática con la terapia de conversión. Porque esta es otra de las estrategias que me han mencionado y es cómo se tergiversan las cosas. Es decir, se dice que aquellos que hacen una aproximación prudente y un acompañamiento psicológico a estos casos, se les acusa de querer cambiar los designios o los deseos de esas personas y convertirlas, digamos, a abandonar su posición, ¿no? Yo afirmo que en realidad quien hace terapia de conversión son los que trabajan desde un punto de vista afirmativo, porque desde el primer momento, sí, es que lo digo con todas las letras, porque desde el primer momento, en el fondo, no se permite el más mínimo cuestionamiento, exploración, conocimiento de qué es lo que está pasando a esa persona, que no quiere decir patologizarla, simplemente estudiarla, acompañarla y explorarla y permitirle que piense y que reflexione y no que se precipite, sino que ya de entrada le encamina directamente, como os he dicho antes, ¿qué porcentaje he dicho? 87%, 87%, 87%, hormonación en primera visita, en tránsito. Bueno, más claro el agua, ¿no? Quiere decir, es alfombra roja, ¿no? Es decir, no hay la posibilidad de considerar con calma y permitir que uno, especialmente en una edad tan complicadita como es la adolescencia, ¿no? Que puedas serenarte, pensar, pausar, no sé, sin precipitarte, ¿no? Ahora me he perdido, no sé qué estaba diciendo, pero bueno, esta confusión que es completamente, naturalmente voluntaria, ¿no? Como un modo de desacreditar la aproximación que podría ser la mía, vamos a decir, ¿no? Pues yo creo que en esta declaración de UKCP, que os decía, UKCP, queda claro que son cosas diferentes, ¿no? Queda claro que esa posición es tan legítima sostenida como cualquier otra. Y que eso no puede ser perseguido no puede ser denunciado y puede ser objeto de un juicio porque entra dentro de la Equality Act, ¿no? Está protegido por esa ley. Aquí pues lo tenemos muchísimo peor, porque la ley trans justamente contempla esas sanciones que os he dicho. Y bueno, pues si te colocan en esa tesitura, resulta que te puede tocar la lotería, ¿no? Y claro, eso naturalmente hace que mucha gente pues se repliegue y no se manifieste porque el riesgo
es muy, muy fuerte, ¿no? Pero creo que esta manifestación es un motivo importante de esperanza, ¿no? Y si ellos lo han conseguido, pues igual nosotros también lo conseguimos, un día u otro, ¿no? Otra cosa que quería decir respecto a lo que comentaba Mary del observatorio de la pequeña sirena, es una organización sobre todo de profesionales que está teniendo una posición muy, muy activa. Sería una organización bastante parecida a esta otra que os he mencionado, Transgender Trend. Lo que pasa es que Transgender lleva funcionando creo que más de 15 años y el observatorio pues debe de llevar 2, 3 años así. Pero está cogiendo una fuerza muy importante y claro, todas las experiencias y las novedades que hay pues se transmiten de una forma muy, muy rápida, ¿no? Por ejemplo, pues en cuanto me enteré de este documento de la UPCP, se lo pasé, al cabo de 2 horas estaba traducido a francés y estaba colgado. O sea, bueno, las redes estas que tienen tantísimos inconvenientes también tienen muchas ventajas, ¿no? Y me parece que están muy, muy activos en ese sentido de discutir y manifestarse. Bueno, las dos fundadoras de esto que seguramente os sonará, Caroline Eliashev, por ejemplo, la sacaron hace unos cuantos meses una contra de La Vanguardia, y Céline Masson, que es la otra, han publicado un libro que se llama La fábrica de los niños transgénero, ¿no? En Deusto. Es un libro breve, sencillo, muy claro, que puede tener, yo creo que tiene mucho interés, vamos. Bueno, y por último ya deciros que la bibliografía referente a esto, a todo esto que he explicado, la encontraréis cuando se publique el artículo que escribiré sobre esto en la revista de la CPP, que cuando se da no, en esta no, en esta ya sé que no entra. Pues en el año que viene. Bueno, el año que viene es cuando sale la de ahora, la de este año, ¿no? En enero. Sí. Bueno, de aquí a un año. Básicamente de aquí a un año tendréis Hay muchas cosas que merecen la pena. El libro que ha escrito esta periodista británica, Hannah, ahora no me acuerdo el apellido, ha escrito un libro sobre el GIS, un libro muy sistemático, muy profundo, que realmente da voz a todos los que han querido hablar, desde directores del centro, profesionales, padres, usuarios, etcétera, que no está traducido, pero seguro que no tardarán en Hannah Barnes, se llama Hannah Barnes. Hannah Barnes. No Hannah, es Hannah Barnes. Lo que pasa es que no está traducido, pero no creo que tarden, no creo que tarden porque es un libro muy, muy, muy estimable. Y también deciros otra cosita que a mí también me hace ilusión. Un gabinete legal británico está preparando 1000 denuncias al GIPS. 1000. No las han llevado a los tribunales todavía porque trabaja muy concienzudamente y cuando ya se meten, pues se meten bien. Cuesta muy, muy caro, pero merece la pena y creo que pronto se sabrá, ¿no? Quiero decir, se están produciendo despertares, para entendernos, están produciendo despertares y es importante tratar de vencer el miedo, ¿no? Es importante no dejarse acomplejar, acudir, algo malamente, de impactar por las amenazas que vuelan, sobrevuelan y son reales y tienen efectos. Pero, como en el caso de Carola López Moya, pues no lo considera, ¿no? Y en otros
y en otros casos tampoco, ¿no? Bueno, pues ya está. En principio lo dejamos aquí. Sí, bueno, hay muchísimas más cosas, pero es que no se puede, ¿no? Porque además es muy pesado estar escuchando tanto rato, ya me he pasado de rosca. Ay, sí, perdón. Bueno, pues me voy a pasar otra vez. Os quería comentar un caso que creo que tiene interés, que me llegó el otro día. Una pareja, el Leo y la Amelia, que son una pareja trans, los dos. Leo es un hombre trans, es decir, es una mujer que ha tomado la apariencia de un hombre, la barba y todo esto. Y Amelia es una mujer trans, es decir, es un hombre biológico que tiene una apariencia más o menos femenina. Pues me parece que ninguno de los dos se ha operado. Bueno, ella seguro que no, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Pues porque se ha quedado embarazada. Y que ahí solo se queda embarazada quien es una mujer, es que no hay más vuelta de hoja. Bueno, pues es que... Y por mucha barba que tenga, ¿no? Entonces, en la institución Puigverd han hecho este tratamiento. Naturalmente, Leo pues andaba ya mal de ovarios y mal de óvulos y mal de todo, ¿no? Y la otra pues, andaba un poco mal de esperma también, ¿no? Entonces han hecho como se dice, una fecundación in vitro y Leo ha quedado embarazada. Ha quedado embarazada. No hay más vuelta de hoja, ¿no? Y entonces han tenido una niña. Yo me pregunto, ¿dónde está la ética médica aquí? ¿Dónde está? Que no la veo. No la veo. ¿Dónde está el juramento hipocrático? ¿Dónde está la proporción de las intervenciones? Que uno tenga el deseo que quiera. Pero, ¿qué sentido tiene? Uno se hormona, coge la apariencia masculina, pero después resulta que quiere quedarse embarazada. Quiere quedarse embarazada, cambia de idea y hay que hacer todo este montaje. Los deseos son libres, pero ¿y la realidad? Y la realidad de cuánto esfuerzo y dinero se invierte y qué prejuicios pueden causar a estas personas. ¿Esto es hacer de médico o es jugar a los médicos? Como cuando teníamos más o menos 5 años en el patio y nos mirábamos el culo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El deseo está muy bien, muy respetable, pero es que hay otras cosas en la vida aparte del deseo, ¿no? Hay una realidad, hay una proporción. Creo que tiene que haber una proporción en todas las cosas, ¿no? Bueno, ya está. Paloma, este caso que estás diciendo es el caso mediático, ¿no? Que aparece todo. Leo y Amelia, sí. Sí. Yo Lo han publicitado. Sí, ha pasado sí, a mí me lo pasaron como una noticia de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, ¿no? CCMC, me parece que se llama, pero sí, creo que este es un artículo de Marta Arrufat y Trigás, y es una maravilla. Hay otro caso similar al que está diciendo Claudia. Sí, pues no es los que están online. Hay otro caso similar que es además es mediático y saca mucho dinero con la publicación de todo lo que hace, en fin. Él se llama Paul Alfred. Sí. Es una chica, Sí. Es una chica, embarazada, pero dice que es un hombre, y su pareja, que es Elohim, total. Cuando en un programa de televisión que organizó, Sí, hace más de un año y medio. Sí. Estaban los dos y en un momento determinado el presentador le dice a Paul Alfred,
Dice, bueno, ¿cómo te sentirás cuando seas madre? Y Pelodín salta y dice, no, él no es la madre, él es el padre, la madre soy yo. Sí, sí. Y se está hormonando para tener... Dijo que quizás se hormonaría, Sí. no lo dijo fijo, sí. Sí, sí, no, ella se está hormonando para tener leche para lactar al bebé. Y, bueno, Sí, o sea, sentido. es lo que digo, o sea, los deseos, yo creo que uno puede desear, no sé, lo que le dé la gana, pero parece que tiene que haber una proporción, ¿no? O sea, ahora voy a decir quizá una tontería, ¿no? Pero el dinero que se gasta en estas cosas, ¿no estaría mejor gastárselo, por ejemplo, en que la atención primaria fuera comilfo y que los trabajadores de los médicos, enfermeros, etcétera, cobraran lo que tienen que cobrar y tuvieran la carga de trabajo que tienen que tener y no 50 pacientes en un día? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Digo, jugar a médicos, es jugar a médicos, no es hacer de médico. Ahora me medico para tal, ahora me medico para cual, ahora me hormono para aquí y ahora me hormono para allá. Pues no sé cómo decirte, o sea, me parece que esto hay que reflexionarlo, hay que pensarlo de otra manera, ¿no? No, los deseos son importantes, no son la única cosa del mundo. Tienen que ser ponderados con muchas otras cosas, ¿no? Además hay una cosa además hay otra cosa que creo que es importante señalar, y es que todo el movimiento trans es un movimiento totalmente homófobo. Porque, por ejemplo, lo que intentan es borrar las comunidades gays y lesbianas e incluirlas bajo el paraguas trans y entonces convierten a todos en heteros. Sí, sí. Y eso no es algo que se explicite abiertamente. Los transactivistas, por ejemplo, hacen propaganda con un cartel que mandan por las redes que dicen: si tú crees ser gay o lesbiana, te falta información, eres trans. Y bueno, de hecho, varias organizaciones de gays, que originalmente eran de gays, a las que se incorporó la T, y luego la Q, y luego el plus, y luego el I, y de todo, se están reformulando y se están retirando de este paraguas y se están volviendo a convertir en lo que eran originalmente. Alison Bailey, que es uno de los casos que os he dicho que ha dado lugar a una jurisprudencia de que afirmar esto es legítimo, es una abogada que es lesbiana y ha fundado otra organización que se llama LBG Alliance, Alianza LGB, por ejemplo, ¿no? Como diciendo, ¿no? Pero esto está sucediendo cada vez más, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de lesbianas, elementos trans les persiguen insistiendo en que tengan relaciones íntimas con mujeres trans, es decir, con personas que dicen ser mujeres y no lo son. Y es decir, pero que no. Y que no se han operado. Claro. Y que no se han operado, o se han operado, pero es que no, que a mí me gustan las mujeres, es que me gustan las mujeres, pero las mujeres de verdad. O sea, pero presionando, y si, digamos, no acceden a esto, es que son tránsfogas, ¿no? Es una cosa muy marcada, ¿no? Y en realidad, lo que sucede en muchos de estos casos, como digo, es que si son acompañados, pero no incordiados, hablando claro, pues acaban muy a menudo siendo o gays o lesbianas. Bueno, pues muy bien, pues si les gusta así, no hay problema, pero hay como un afán de que esto no sea así, ¿no? Y ya digo, está pasando que a nivel organizativo se están creando asociaciones que son exclusivamente para gays, lesbianas o no binarios o lo que quieras, ¿no? Pero que no incluya trans porque les parece que
sencillamente son intereses antitéticos, o sea que no se pueden defender al mismo tiempo. Y Stonewall, que es uno de los lobbies fuertes en Gran Bretaña, empezó siendo un movimiento de defensa de los gays y lesbianas, pero de defensa verdadera. Pero cuando esto ya socialmente se consiguió, que básicamente la gente lo aceptaba, digamos, entonces se quedaron un poco sin trabajo, si podemos decirlo así, y se pasaron al mundo trans, pero ejerciendo de nuevo una presión muy grande sobre las instituciones que se apuntan a ser socios, como si dijéramos, de Stonewall y tienen que seguir una serie de criterios, ¿no? Y esto es muy preocupante, realmente muy preocupante. Paloma, a mí me gustaría que pudieras decir algo sobre la confusión que hay entre deseos y derechos, Sí. ¿no? Porque esto me parece como muy importante, porque hay esta confusión y entonces cuando te encuentras con gente que defiende todos estos movimientos activistas, etcétera, te dicen, no, es que es una cuestión de derechos. Sí. Entonces, creo que estaría bien que aclares un poco esto. Sí. Yo creo que, bueno, esto lo trataba bastante profundamente en mi primer artículo, en el que me había mencionado trans, niños y adolescentes trans, ser o no ser, tomaba esta dimensión social. Es decir, estamos en una época en la que los proyectos colectivos han perdido enorme fuerza. Los proyectos colectivos se entiende de emancipación, claro, de mejora, ¿no? de progreso. Han perdido muchísima fuerza. Y entonces es como que, ahora simplificaré mucho, ¿verdad? Pero el individuo ha quedado librado a su propia fuerza. Si tú no eres más rico o más exitoso o más no sé qué o más no sé cuál, es porque no te lo trabajas suficiente. No, perdón. Las desigualdades existen. Por supuesto que uno, claro, se mueve mejor o peor en la vida, pero las desigualdades existen. Esto se niega totalmente y se ofrece a cambio una especie de inmensa diversidad de cualquier cosa que tú puedas desear, tú la puedes conseguir, solamente hace falta que te esfuerces, ¿no? Es decir, tus deseos son órdenes. Y en realidad, si os fijáis, por todas partes, empresas de servicios, etcétera, nos preocupamos por ti, nos interesas tú, queremos hacerte feliz, queremos que no sé qué. Esto es una marca de los tiempos, ¿no? Es decir, el deseo sería el motor de la sociedad. Pues no, pues existen realidades, existen posibilidades de acceso a unas cosas y otras no. Y si no hay una serie de servicios y posibilidades colectivas, la gente pues no puede desarrollarse y crecer. Entonces, estas luchas que decía colectivas que iban a favor de la democracia, a favor de una asistencia sanitaria, una educación buena, una asistencia social buena, esto se han disuelto mucho y lo que nos han ofrecido a cambio ha sido eso. Tú puedes ser lo que quieras, solo hace falta que lo pidas y que vayas a por ello. Y esto es un poco lo que se ha convertido como en una especie de religión, no sé si es la palabra, pero un leitmotiv, ¿no? un centro de la vida de mucha gente. Entonces, lo que tú quieras, tú tienes derecho a tenerlo. Bueno, pues no. Primero, porque hay una serie de dificultades y obstáculos y desigualdades muy fuertes a nivel social. Es decir, que según de qué familia y de qué ambiente provengas, pues no lo vas a conseguir. No, o uno, sí, claro, la excepción que marca la regla, ¿no? Pero quiero decir, no,
Hay una serie de cosas que... Y eso sí que son los derechos, eso sí que son lo que es más importante, lo que es colectivo. Entonces, esta floración, esta especie de sálvese quien pueda y que cada uno se busque la vida sacralizándolo en forma de derecho, es un auténtico engaño. No es así, no funciona así. Lo único que funciona es lo colectivo. Después, naturalmente, cada uno tiene que buscarse su vida y tiene que tratar de acercarse a lo que realmente desea, ¿no? Bien, eso siempre ha sido así y siempre será. Pero esta sacralización de los deseos y las fantasías y los ideales individuales es un engaño total, que yo creo que lo único que hace es confundirnos, ¿no? Tú quieres ser, yo por ejemplo, quiero ser hombre, bueno, pues bonita, no lo podrás ser nunca. Podrás tener barba, podrás tener pelo por todo el cuerpo, podrás tener la voz muy grave, podrás llevar el pelo como te dé la gana, hombre no serás, y viceversa. Es que es así. Hay realidades como puños, ¿no? Entonces, te pueden ofrecer el oro y el moro, pero no se puede. O sea, ofrecen el cambio de sexo no es posible. Puedes cambiar tu apariencia. Y muchísimo, además, cambiar muchísimo tu apariencia hasta tener un passing perfecto. Pero que seguirás siendo lo que originalmente eras, porque la biología tiene sus leyes y tiene sus imponderables, sus cosas que no se pueden sobrepasar, ¿no? Y eso me parece que es vender mentiras y es engañar a la gente. Y además que ir contra la naturaleza tiene su coste. Claro. Sí, tiene su precio, ¿no? Y sus consecuencias negativas. Claro, es que no es gratis, no solamente no es gratis desde el punto de vista económico, es que no es gratis desde el punto de vista de la salud, en relación con la biología, o sea, forzarte, es lo que os he dicho, anorgasmia, problemas de fertilidad, problemas de huesos, problemas de desarrollo cognitivo, cerebral y cognitivo, de crecimiento, es que es así, es que estás violentando durante años y años y años un proceso natural, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que tengo una duda con respecto a los bloqueadores vulnerables. Hay algunos que dicen que simplemente son una causa, ¿no? Pero es así, de verdad. No, yo creo que no. O sea, yo creo que si realmente, claro, el tiempo que tomas estos bloqueadores es muy breve, pues muy probablemente puedas volver al punto de partida. Sí, pero algunos de los, si la medicación se mantiene durante un tiempo mínimamente largo, muchos de estos problemas ya se han generado. O sea, claro, sí. Aquí Gabel, por ejemplo, tiene una voz pues de barítono, o sea, es que tiene un aspecto muy masculino, no solamente porque le quitaron las tetas, no, es que su aspecto en general es así y eso hay casos que no tiene vuelta de hoja, depende mucho del tiempo que hayas pasado en ello. Pero esto de la pausa es una mentira de nuevo, porque lo que os he dicho, en los casos en los que la gente se les deja en paz o se les acompaña, en un 80 y pico % se soluciona de un modo u otro, es decir, esa persona deja de sentirse tan incómoda con su sexo, se lo monta, deviene gay o lesbiana, pues muy bien, y aquí ha acabado el problema. En el otro caso es exactamente al revés. En el caso en que se hormona, como bloqueadores, pasa hormonación cruzada en prácticamente el 90% de los casos. Y es así. Es decir, que creo que es un engaño hablar de una pausa. Y es mucho más verdad decir lo que Biggs decía, ¿no? Es el fast forward. Como haces con el vídeo, ¡zap!
y llega hasta el final rápido. Es así, está comprobado, o sea, está comprobado muchas veces, no una sola vez. Ahora, ya te va a Tenemos un comentario en el chat. Sí, sí, que verás que la presencia de los que se encarcelan. sí. De acuerdo. Hola, me interesaba el motivo de la charla, pero me ha parecido un discurso político en una línea muy concreta. Muchos casos particulares para emocionar en un sentido, pero pocos datos concretos con análisis objetivos, y los que habían eran marcadamente tendenciosos. No entiendo cómo encaja esta charla en el marco de psicoanálisis. Estoy de acuerdo en la problemática de la medicalización infantil adolescente, pero ha habido momentos que la charla que ha rozado la perspectiva de la conspiración más que de los datos objetivos y abrirnos a pensar en los por qué. Agradezco mucho la charla y espero que el comentario se tome como constructivo. Ajá. Bueno, No te va a abrir porque ya salió. Ha salido. Ha hecho un comentario y se ha ido. se ha ido. Bueno, no te oirás, a no ser que mire la... pero puedo contestar igual. Porque esto se va a grabar. Sí, 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 yo creo que merece la pena. Bueno, Noemí lo ha leído, puede que me deje algunos de los aspectos que esta persona ha dicho, pero viene a decir que yo no he mencionado datos. Bueno, me parece que he mencionado muchos datos. He mencionado toda una serie de investigaciones sesgadas, mal planteadas, manipuladas, ocultadas, que se han puesto muchas dificultades para que estos datos fueran conocidos y analizados. Por el caso del servicio Transit, el caso del servicio GIGS, conclusiones como las del informe CAS, la doctora CAS, si esto lo queréis clasificar como tendencioso, pues no sé, libertad, ¿no? Pero creo que es un estudio muy, muy profundo, muy sistemático, hecho muy a fondo, y yo lo he recogido naturalmente de modo simplificado, porque aún así he estado hablando prácticamente una hora y claro, es que es muy pesado estar tanto tiempo, no ya para mí hablar, sino para vosotros escuchar. Hay que limitarse un poquito, ¿no? Y entonces, por eso os he dicho que estarán a vuestra disposición en el artículo todas las fuentes que cada uno quiera mirar. Yo lo que he mencionado creo que ha sido ordenado, sistemático y con muchos datos, sin hacerme pesado, ¿no? Y tendencioso no, yo tengo una postura, no la oculto, no me la saco de la manga, no soy la única que la piensa, he hecho una declaración de intenciones, digamos, haciendo mías las declaraciones del profesor Gilbert, que he dicho al principio, que es una figura reconocida a nivel de psiquiatría del niño y del adolescente mundialmente, y que participó en el juicio, en la demanda de Kira Bell en los tribunales ingleses, ¿no? Y bueno, como yo, hay muchísima gente que piensa lo mismo, muchos colegios profesionales y asociaciones que han remarcado, esto tampoco lo he traído a colación, porque es que hay tantas cosas que me he dejado fuera, muchísimas, pero por ejemplo la cantidad de sociedades y de colegios profesionales que se están pronunciando justamente en esta misma dirección. Esta tarde he leído, hay un manifiesto me parece que lanzado desde Gran Bretaña, que en este momento, cuando yo lo he leído, reunía ya 16.000 y pico personas que lo suscribían. No lo he podido suscribir porque yo no soy británica, porque solo estaba abierto a gente británica, que recoge exactamente todo esto que he dicho yo. La doctora Caltiala, que he mencionado, la directora de este servicio finlandés en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Canadá, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, bueno, me parece que no es que sea una cosa mía, ¿no?
también hay muchísima gente que está en otra postura, por supuesto, ¿no? Pero es que yo no la oculto. Es que pensaba, ay, perdón, pensaba que esto que dice esta persona que ha escrito aquí es como si cuando alguien expresa su pensamiento, que es diferente del que debería tener él, ¿no? Como si pensara que a él tendría que haberle invitado a hacer una mesa redonda contigo, ¿no? Podría ser que tú este día nos expliques tu perspectiva, lo que tú piensas y lo has comentado muy bien, etc. Pero es que esto sería la base de lo de la política de la cancelación. O sea, os quiero comentar una cosa muy interesante, que es que ayer asistí a un webinar que hicieron, o sea, en la Sociedad Internacional de Antropología, Sí, a la que pertenece Silvia Carrasco, por sí, ejemplo, sí, había un congreso en Canadá. sí, Te lo sí. digo porque las cosas hay que lucharlas muchas veces. Sí, sí. Porque en un congreso internacional de antropología resulta que había un panel que era sobre un punto de vista diferente a este, diríamos, transactivista, queerista, lo que sea. Entonces, el panel se llamaba Hablemos sobre el sexo, porque el sexo biológico sigue siendo una categoría necesaria para hacer un análisis antropológico. Este era el título del panel, dentro de este congreso. Bueno, pues un panel en el que estaban Silvia Carrasco y cuatro Más. antropólogas más del resto del mundo. Y coordinado por una que es la autora del libro que se llama Testosterona, Carol Cuba, no sé cómo se llama, bueno, muy interesante. Y entonces lo eliminaron, o sea, se canceló el panel directamente. Cuando ya estaba todo preparado, se canceló el panel. Y entonces ha habido toda una reacción que la han movido mucho estas de la Petit Sirène, Sí, sí, el observatorio. Y ha habido mucha reacción protestando por la cancelación de este panel. Y este panel se ha hecho, por fin, y fue ayer, pero se ha hecho en una organización paralela, o sea, una organización que se llama Heterodox Academy. O sea, no se ha hecho en la Sociedad Internacional de Antropología, sino en Heterodox Academy. Ahora, ¿qué pasa? Que al día siguiente de hacerlo, esto fue ayer, yo estuve asistiendo online y me lo pasé en pipa, pero entonces resulta que al día siguiente ya está colgado en Facebook, perdón, en YouTube, o sea, lo han colgado en YouTube. Yo creo que hay que hacer este tipo de reacción cuando hay estas cancelaciones así. O sea, siempre hay buena gente como estos de la Heterodox Academy, que se les ocurre dar voz y utilizar los mismos medios que ellos han utilizado para infiltrarse en todas partes. Ahora mismo vais a YouTube, ponéis Heterodox Academy y podéis ver esto. Entonces, bueno, pues nada, es interesante, pero lo digo por lo de la política de la cancelación. Es escandaloso que los que se presentan como liberadores y reclamadores de los deseos ejerzan esta expulsión de la academia y de la universidad y de todas partes. Además se niegan a confrontarse, porque yo estoy segura que si hubieran invitado a alguien que piensa diferente, un transactivista, no hubiera. Bueno, mira el comentario que han dicho. Lo deja y se va. Claro, lo deja y se va, o sea, no espera una respuesta. Exacto. Tienes algun comentario más? La parte que se marxava ja gràcies. Sento haver interrompit la meva assistència. Moltes gràcies, Paloma, per la teva interessant explicació. Tere. Després, tienes conferència molt interessant. Penso que estem tots els presents en sintonia. Esperem que puguem a poc a poc transmetre aquesta altra mirada. Era d'això la connexió. Moltes gràcies. Albert Tornet. És una xica que se llama Laura Romà i dice gràcies per la conferència. Fins una altra. Que no todo eran canceladores. Sí, no, hombre, obviamente yo no soy diferente a nadie, ¿no? En el sentido de que es mucho más agradable escuchar aportaciones que agradecen o que aprueban lo que he dicho, pero no sé, de verdad, no me escondo,
no tengo por qué esconderme. No tengo por qué esconderme y llevo como 3 años estudiando. De verdad, me he leído lo que no está escrito, nunca mejor dicho. Me he leído, sí, me he leído muchísimas, pero muchísimas cosas. Sigo la última hora de las cosas y intento realmente escuchar y no pontificar. Pero es que hay cosas que son, me parece, ineludibles, son hechos que tienen mucho peso y que dichos así pueden sentar mal a alguien porque exactamente la prohibición o la cancelación de sí, la prohibición, vamos a ser claros, de este panel tiene que ver con la idea de que pudiera molestar a antropólogos que no fueran así, bueno, que no tuvieran esta idea, bueno, pues no sé cómo decirte, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué sirve un congreso si no es para discutir cosas, ¿no? ¿Para qué sirve la universidad? ¿Cómo puede ser que se quemen en una universidad libros en plan nazi? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Y cómo puede ser que no se pueda presentar aquel libro en Palma, que les acosaran, que la vicedecana de esa facultad dijera que esto no se podía presentar, que luego lo intentaron presentar en una librería y también les acosaron en la librería? ¿Cómo puede ser que no nos permitieran a nosotros escuchar y la Brimo que estaba allí no sirvió para que los militantes se pusieran al otro lado de la Rambla Cataluña, sino que nos hicieron a nosotros salir por nuestro propio bien? ¿Pero qué es esto? Es que no puede ser. Es que, ¿cómo no puede ser que se presente un libro y que se hable de un libro y que se amenace con quemar esa librería? No digo que la hubieran quemado, no lo digo, pero lo amenazaban. Los de la librería estaban muy, exactamente, es la palabra buena, asustados, muy asustados estaban. ¿Por qué? Porque realmente, pues, podía haber sucedido. Es que, de verdad, o sea, bajaron la persiana y se oía clanca, 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 clanca. Presionaban a los mozos que estaban allí, los mozos normales, vamos a decir, no la Brimo, los más, lo presionaban. Esos mozos o la Brimo no son capaces de hacer retroceder a la otra parte de Rambla Cataluña y permitir, por tanto, que nosotros pudiéramos hacer la presentación del libro. Había 5 camiones. Bueno, tocineras, sí. Y nadie intervino para nada. No, sí, intervinieron. Póntelo en la boca, Ramón. Sí que yo hasta qué punto estas ideas pueden permear. Hablando de librerías, por ejemplo, cuando yo recibí una serie de librerías aquí en Barcelona, las más importantes, que no lo tenían. Entonces, yo he trabajado en la Guardia de la he sido editor durante muchos años. Entonces, ¿cómo es posible que una novedad editada por Deusto, además que es una entidad gubernamental, no la tengan? Sencillamente todo lo que sea, digamos, antitrans o no les interesa. Más que antitrans, crítico, bueno, con la teoría afirmativa, ¿no? No estamos hablando de librerías pequeñas, de barrio, bueno, es que la librea, no estamos hablando de librerías, bueno, la Central, la Herder, la Casa del Libro, etcétera. Entonces, la molestia de pedirse, me lo pedís. No podían decir, no te lo puedo pedir, me lo pidieron, pero es evidente que de entrada no lo tenían. Una novedad que además se anunciaba que era una novedad importante, hizo mucho ruido, la novedad del libro de Arras. Sí. ¿Puedo contar una cosa graciosa? Que no nos deprima tanto. El otro día estuve en la biblioteca nacional que fui a conocer la oficina
Una maravilla, sí. Entonces mi hija quiso sacar el carnet de la biblioteca y se puso en la cola. Y delante de ella había un policía que también estaba sacando el carnet, ¿no?, de la biblioteca. Y después de pedirle los datos habituales, después le dice, hombre o mujer. Un policía que tenía un aspecto tan masculino imposible, de uniforme, además dice hombre o mujer. Se ve que están obligados a preguntarlo ahora. No sé si me da por reír o por llorar, ¿no? El policía me dice, no, hombre, te dijo así, pero se lo dijo con toda naturalidad, que si no se atendió ni nada. Me pareció. Oye, yo te quiero dar una noticia también un poco esperanzadora. Resulta que el otro día, a través de Silvia Carrasco, me llamó un señor que es un cirujano jubilado de la Puigverd, cirujano urólogo jubilado de la Puigverd. Entonces este señor se ve que ahora coordina o no sé, o sea, una cosa que se llama como, o sea, está en Foment, ¿sabes? En el edificio de Foment, y es como una especie de organización de doctores en cualquier materia, o sea, doctores en diferentes materias. Entonces, el tema que le interesa tocar y que nos ha encargado a Silvia, a mí y a un economista, es hablar de cultura y biología en relación con los conceptos queer y woke. Imagínate. Bien, woke, sí, no me meto a explicarlo. Estoy en todo caso, si queréis, es el 28 de noviembre por la tarde. Bueno, y entonces este señor, lo que yo le dije, a ver, me interesa que usted sea urólogo de la Puigverd, que haya sido urólogo de la Puigverd durante muchos años y ahora está jubilado. Pero ¿qué piensa de esta noticia? Le enseñé la noticia. La de Leo y Amelia. Sí. Y él, claro, él estaba horrorizado y entonces yo le dije, si me invita a hacer esta mesa redonda que quieren hacer en este colegio de doctores, no sé qué, usted no solo será el que dará las palabras, sino que usted contestará las preguntas también, o sea, será como otro ponente. Y dice, sí, pero me interesa mucho el tema. Digo, bueno, pues, porque yo le decía, dígame qué preguntas me hará a mí, yo le digo las preguntas que le haré a usted. Y yo digo, pues mire, que sepa que yo le haré esta pregunta. ¿Usted qué opina de que en la Puigverd se haya facilitado este nacimiento? Digamos que, y él estaba muy interesado, pero claro, es lo que tú dices, la gente se empieza a atreverse a cuestionar el público cuando están jubilados. Sí, no tiene consecuencias económicas. Claro, porque no tiene consecuencias. Pero si estuviera ahora mismo trabajando en la Puigverd, pues no lo podría no lo decir. podría. No, esto de verdad es una cosa a tener en cuenta, ¿eh? Sí. O sea, que creo que... Y retirado de la Puigverd, porque no le pagan después. ¿El qué? Y retirado de la carrera, pues Sí. No, es que este tema de que te puedes quedar sin trabajo, que te puedes quedar como muy estigmatizado, es que a mí es un tema que me preocupa muchísimo en relación con los profesionales, pero mucho, mucho. Yo sé de casos que han sido denunciados. O sea, Carola López Moya es el último, pero casos que habían sido llevados a los tribunales, por ejemplo, porque en la primera visita de salud normal, digamos, del CAP, no le habían derivado ya directamente al tránsito, sino que habían planteado, pues no sé, pensarlo un poco más o esperar un poco más, y había sido denunciado. Y esta persona, que era una persona trans, iba a testificar a favor del denunciado. O sea, en el sentido de decir que lo que había hecho no era para nada reprobable, que era una cosa completamente razonable, que eso no significaba para nada que estuviera intentando intervenir en una terapia de conversión.
La terapia de conversión es la otra. La terapia de conversión es la otra. Esa es la que no pone nada en cuestión, la que inmediatamente... ¿Dónde se ha visto que uno vaya a un médico y diga, doctor, tengo cáncer, quiero que me dé usted lo que sea? Pues, es verdad que una persona va y se examina y se estudia y se tal. Estamos hablando de un deseo, es un poco diferente de un diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Pero, bueno, yo soy trans, bueno, pues me parece estupendo, pero se puede perfectamente estudiar, escuchar, explorar, ¿no? De modo tal que se conozca ese tema inserto en todo el conjunto de la personalidad de la persona, ¿no? Y eso no es patologizar, esto es simplemente proceder de una manera correcta y de una manera prudente. O sea que creo que debemos exigirlo a la asistencia de salud en general, ¿no? No entrar en esta especie de automatismo, ¿no? Donde un deseo, la expresión de un deseo, inmediatamente se tiene que hacer realidad. Bueno, pues por mucho que le hormonen y por mucho que le mediquen y por mucho que le operen, seguirá siendo biológicamente lo que es. No hay más, no hay más. Entonces, no quiero decir con eso que nadie se pueda hormonar ni operar, no, no, yo no me estoy... Primero yo estoy hablando de niños y adolescentes, no estoy hablando de adultos. Pero en niños y adolescentes, o sea, la prudencia es esencial y la calma y el esperar y el dar tiempo es esencial. Y lo demás, pues me parece, imprudencia y mala praxis. Y creo que es importante que nos lo pensemos, ¿no? O sea, en el caso de la Bunchbert, primero estas fecundaciones in vitro están abiertas solamente a las parejas heterosexuales que no podían ser padres. Después se abrió a madres solas, después se abrió a lesbianas y gays, y por último se ha abierto a trans. Pero ¿ese dinero es para eso? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Les digo, creo que es jugar a los médicos, no hacer de médico, ¿no? Eso, pues que no me parece. O sea, no me parece. No hablo sin saber de este caso más que lo que he leído en lo cojo simplemente con pinzas, ¿no? Como un ejemplo, pero que me parece que ahora te hormonas para una cosa, ahora te quitas las hormonas, ahora te hormonas para otra, y resulta que gestas un hijo, pares un hijo, pero eres un hombre, el padre. Venga, hombre. No, entrar en esos juegos. El otro día leí un artículo en la prensa que intentaba promocionar promocionar o estimular que las mujeres trans que, por tanto, toman hormonas femeninas, se hicieran las revisiones mamarias, porque parece que el cáncer es mucho más frecuente en caso de hombres medicados con hormonas femeninas. Parece. Ese artículo no había Dios que lo entendiera, con perdón. O sea, no se entendía porque hablaba de mujeres trans, de hombres trans. No sabías de qué estaba hablando. No sabías de qué estaba hablando. De verdad que no se entendía. Era un artículo de la prensa, un artículo de una página. Y yo sé de qué va el tema. Es que no se entendía. O sea, tal confusión había en el planteo. O sea, pues una mujer trans es un hombre con apariencia de mujer. ¿Se haya operado o no se haya operado? O sea, No sé.
es un hombre que ha aumentado sus probabilidades de tener cáncer de mama. Por ejemplo. Esto se podría decir así. Pues sí. Esta era la tesis, insistían en eso, que sobre todo en fin, que se lo revisaran, ¿no? No sé, es como una especie de confusionismo que al final es la confusión total, ¿no? Porque es decir, existiendo una palabra como mujer, ¿por qué se tiene que decir una persona que menstrua, una persona que tiene vulva, una persona que es gestante, una persona que ha parido? Pero oye, que tenemos una palabra que se llama mujer. La palabra hombre no se mete. Y con la palabra hombre no se meten. No. No se dice persona pene portante, no se dice. Eyaculaste. Persona menstruante, persona eyaculante. Por eso hay una asociación que se llama el borrado de las mujeres, que dice todas estas cosas, un intento de borrar de las mujeres del mapa. Tal cual, al final la palabra mujer desaparece, es que desaparece de verdad. Pero leí hace ya un tiempo en un hospital británico, pues digamos, había como órdenes de que la palabra mujer no se utilizara, o sea, sí, no se utilizara, o sea, se decía persona que había dado a luz, persona no sé qué, no sé cómo hablan de dar el pecho. Pero, bueno, también una cosa, ahora no me acuerdo, pero pensé, sí, o sea, una cosa muy tergiversadora de la realidad, y como dice Claudia, sin embargo, en el caso de los hombres, esto no se toca, no se toca para nada, y son muchísimo más presentes y muchísimo más agresivos todo lo que puede ir en la dirección de tergiversar que una mujer trans es una mujer, muchísimo más que en lo contrario, es decir, que un hombre trans es una mujer, ¿no? Eso prácticamente no aparece. Es como si de nuevo, por otros medios, la preeminencia de lo masculino volviera a aparecer en primer término, ¿no? Y intentando marcar el terreno, intentando marcar leyes, y esto es una mujer, porque dominar, por eso. Es cuando las feministas dicen que es como un caballo de Troya, ¿no? ¿El que qué? ha entrado en el feminismo, ¿no? Digo, está, por ejemplo, el lema de trans woman and woman, ¿no? Trans women and women, es un lema que es como un caballo de Troya que entra en el feminismo. Para decir, no penséis que sois vosotras solas, que nosotros también estamos aquí. No solamente nosotros estamos aquí, sino nosotros somos la norma. Trans women are women, ¿no? Es una apropiación realmente. Yo creo que el organismo esta entidad que se llama Contra el Borrado de Mujeres, estoy totalmente de acuerdo, es así. Hay toda una serie de movimientos y de tendencias que tienen ese objetivo. Y esta chica o este chico que antes hablaba de conspiración. No es conspiración, es constatación. No es conspiración, no soy conspiranoica, para nada, no, pero lo veo, lo veo, y creo que este título de este organismo está bien puesto, Contra el Borrado de Mujeres, sí, se quiere borrar, sí. Yo no sé dónde está el centro que quiere borrar eso, si hay algún comité ejecutivo, no tengo ni idea, los hechos cantan. Bueno. Tienes un par de comentarios más. Sí. Uno es gracias por la conferencia y el otro buenas noches, muy interesante. Lamento tener que desconectar. Vale. Se están marchando la gente. Sí, bueno, es que lo que decimos ya. Estamos cansados. Muy bien, pues lo dejamos aquí.
Bueno.